Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver las estructuras de selección en C, if y switch. Vamos a retomar el tema que habíamos visto en el video pasado de programación estructurada y vamos a ver cómo se manejan en C estas estructuras para realizar nuestros programas. Este video forma parte de una serie de dos videos en donde vamos a ver todas las estructuras básicas que se desprenden del teorema de la programación estructurada que vimos en un video anterior, y en este caso vamos a abarcar las estructuras de ejecución condicional, las estructuras de selección, el if y el switch, y vamos a dejar para el próximo video las estructuras iterativas, while, do while y for. Antes de empezar con la serie de videos, vamos a hacer una advertencia. Después de años de enseñar a programar y de escuchar miles de veces a los alumnos quejarse de lo aburrido que es esto al principio, les advierto que como cualquier disciplina que es compleja, hay que empezar por algún lado. Y eso implica hacer algunos ejercicios que a priori parecen rutinarios, que parecen simplones, parecen poco motivadores. Es similar a como cuando una persona arranca a tocar un instrumento y tiene que hacer unas escalas o tiene que tocar una cuerdita ti 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 ti, y es algo exasperante para esa persona y para todos los que la tienen que escuchar. Pero todo el mundo que aprendió a tocar una guitarra empezó así. Lo mismo con cualquier otra cosa. Si alguien quiere aprender un idioma, inglés por ejemplo, tiene que ir y memorizarse todas las formas verbales del verbo to be y hacer ejercicios sonsos, aburridos, repetitivos, hasta que incorpora esas herramientas y eventualmente algún día puede mantener un diálogo. Así que si quieren ser el Jimmy Page de la programación, bánquense los ejercicios estos sencillos, bobos, sonsos e insípidos que van a ver, créanme, que pronto van a cobrar sentido cuando puedan hacer algo más complejo. Bueno, espero no haberlos desmoralizado con mi advertencia anterior. Incluso hay gente que, como uno, que está tan mal que hasta disfruta de esos ejercicios. Pero bueno, son casos extremos. Vamos con la segunda advertencia. Advertencia 2. Al principio cuesta recordar la sintaxis, cuesta incorporarla. Entonces, algo que es muy útil es utilizar una hoja de truco o una cheat sheet, que es básicamente un resumen de la sintaxis del lenguaje que podemos tener a mano para ir recordando a medida que hacemos algún ejercicio cómo eran las estructuras del C. Eso téngalo muy en cuenta. Ahora sí, arrancamos con la primera estructura, la estructura del if. El if es la estructura del C para el salto condicional. Recuerden que esto en notación de flujograma está expresado de esta manera. Hay acá una condición lógica, un criterio lógico. Se consulta si es verdadero o si es falso. Y si es verdadero, se va a ejecutar el bloque A de instrucciones. Y si es falso, el bloque B. Esto en C se escribe de la siguiente manera. Van a ver que en celeste están las palabras clave, las palabras reservadas del lenguaje. Esas palabras, obviamente como son propias del lenguaje, yo no las puedo usar para, por ejemplo, escribir una variable. Entonces se pone if, entre paréntesis se pone la condición lógica. Ahora en unos instantes vamos a ver cómo se arman estas condiciones. Y entre llaves se pone el bloque A de instrucciones. Luego se pone else y el bloque B, lo que se va a ejecutar si esta condición es falsa. Finalmente, tengan en cuenta que esta parte del if, esta parte de acá, la parte que se ejecutaría en caso de que sea falsa, es opcional. Es decir, que si uno no la quiere poner, no está obligado. En ese caso, este bloque quedaría vacío y solo se ejecutaría de forma condicional el bloque A, sujeto a que sea verdadera esta condición lógica. Ahora veamos un ejemplo muy sencillo. Recuerden que estas líneas encerradas entre estos caracteres son comentarios y no se compilan. If. Acá está el criterio lógico.
nota es mayor o igual que 6. Nota es una variable que no está expresada en este fragmento del código. Suponemos que fue tomada más arriba, por ejemplo, desde el teclado. Si esto es verdadero, se imprime el alumno está aprobado. Y si es falso, se imprime el alumno está desaprobado. Fíjense que como cada bloque tiene una sola sentencia, no es necesario poner las llaves que habíamos mostrado en el comienzo de la explicación. En el caso de que haya más de una sentencia, tanto en la parte, digamos, por la positiva del if o la parte por la negativa, sí va a ser necesario agregar las llaves. Por ejemplo, en este caso se imprime, si la nota es mayor o igual que 6, que el alumno está desaprobado, está aprobado, y se imprime una carita sonriente. Y si no, se imprime que el alumno está desaprobado, carita triste. Pero como acá cada bloque tiene más de una sentencia, sí o sí hay que poner las llaves que indican el comienzo y la finalización del bloque. Ustedes se pueden preguntar, así como recién en el ejemplo usamos el operador mayor o igual, ¿qué otros operadores se pueden utilizar en el lenguaje C? Los operadores que se utilizan para construir relaciones lógicas se llaman relacionales, y la totalidad de los operadores están expresadas en esta tabla. Tenemos la igualdad lógica, que en C se escribe con igual igual, no confundir con un igual simple, que es el operador de asignación, según vimos en vídeos anteriores. El operador inverso, que es distinto, es signo de admiración que cierra e igual. Y después los operadores lógicos relacionales de siempre: mayor, mayor igual, menor, menor igual. Con todos estos operadores estamos listos para realizar una variedad de ejemplos. Nosotros vamos a ir explicando estas estructuras de programación estructurada en el lenguaje C a través de una variedad de ejemplos. La idea es que ustedes los puedan ir analizando, los puedan repetir, los puedan probar, los puedan modificar y así vayan incorporando las estructuras. Porque en sí lo que es difícil no es usar las estructuras en sí o explicarlas en sí, no es un tema complejo, es bastante trivial, sino después saber aplicarlas, saber combinarlas para implementar un algoritmo que funcione. Así que vamos a los ejemplos. Les voy a proponer que hagamos juntos algunos ejercicios. De esta tira yo voy a hacer dos, los dos primeros, los que están en negrita, y los otros dos, el 3 y el 4, se los voy a dejar a ustedes para que cuando yo termine de explicarlos puedan pausar el video y practicar. Así que vamos con el primero. Lo voy a tomar, lo voy a dejar por acá. Me pide que realice un programa en el cual se va a pedir al usuario que se ingresen dos números enteros y se imprima un texto indicando si son iguales o no. Y luego me propone una variante que dice que los números pueden tener parte fraccionaria, es decir, números reales. Vamos a hacer esa variante también. Como vemos, el ejercicio es algo trivial, es muy parecido al ejemplo que acabamos de ver, pero bueno, es nuestro primer ejercicio, así que si te parece muy simple puedes saltar al siguiente y si no, lo tomas como base. Básicamente yo voy a tomar los dos números por teclado, eso ya lo vimos en un video anterior, cómo generar los contenedores, las variables y cómo tomar por teclado. Y luego voy a preguntar si el número 1 es igual al número 2. Recuerden que el operador doble igual es el operador relacional de igualdad en C. Si eso es así, voy a imprimir que los números son iguales. Y si no, obviamente voy a imprimir que no son iguales. Cuando esto no es un comando, sino que es un texto, le pongo comillitas, así se sabe que eso hay que imprimirlo por pantalla. Y ahí terminaría mi programa, fin del programa. Recuerden que esta parte de acá no la
no la expreso porque se supone que es algo ya practicado. Así que voy a ir al code blocks, voy a transformar este algoritmo que está expresado en un flujograma en lenguaje C, lo voy a escribir en C. Vamos a arrancar entonces con el primer ejemplo. Estos códigos fuentes yo los voy a ir subiendo a un repositorio que va a estar en la descripción del video. Así ustedes los pueden bajar, copiar, modificar mucho más fácilmente. Tengo un programa esqueleto donde puse como comentario el enunciado y voy a arrancar a trabajar. Primero me dice que tengo que ingresar dos números enteros. Así que voy a declarar dos variables enteras, vamos a llamarlas num1 y num2, que van a servir para contener estos números. Y le voy a pedir al usuario, esto no lo necesito por ahora, le voy a pedir al usuario que ingrese esos números. Ingrese el primer número. Lo voy a tomar con scanf. Recuerden que siempre va el ampersand ante el nombre de la variable. Y luego el segundo número que, como es completamente idéntica a la operación, voy a copiar y pegar. Ahí está. Perfecto. Entonces acá, hasta acá, pido al usuario que ingrese dos números. Listo. Estamos con esa parte. Ahora viene la parte donde yo tengo que comparar si son iguales o no. La parte que habíamos visto en el diagrama de flujo que estaba acá, ¿sí? Comparar, hacer una cosa o hacer otra. Así que vamos de vuelta al code blocks. Eso se hace de la siguiente manera. Si num1 es igual a num2, entonces imprimimos los números son iguales. Si no, imprimimos los números son distintos. Esta es la parte donde evaluamos la igualdad e imprimimos en cuál de los casos estamos, si es igual o si es distinto. Dos cositas nos quedan. La primera es que me olvidé los barra n. Acuérdense que queremos poner los barra n para que no se nos peguen las impresiones, para que haga los saltos de línea. También hay que poner un par de barra n por acá y un par de barra n por acá. La segunda, fíjense que el main está pegado a la izquierda del margen del archivo de texto. Acá están las llaves de apertura y de cierre del main alineadas. Y fíjense que acá hay un tab. El tab es la tecla que está arriba del block mayús, ¿sí? Esto no es que está con espacios, sino que tiene un tab. Y todo lo que está dentro del mail tiene un tab. Y fíjense que el if, que está alineado acá, lo que está dentro del if tiene un tab y está corrido a la derecha un espacio de tabulación. La gracia de eso es que uno a simple vista pueda ver esto está en el main, esto está dentro del if, y si hubiese por ejemplo más estructuras adentro del if anidadas, se irían corriendo y eso nos da un panorama mucho más claro que si esto estuviese todo pegado contra la izquierda. Fíjense si esto, a ver si lo puedo poner todo contra acá, es mucho más confuso. Ahí. Es mucho más confuso porque es plano, no tengo como ese escalonamiento que me dice qué estructuras están adentro de qué otras. Así que lo vamos a dejar como estaba. Recuerden hacer esto para que sus programas queden prolijos. Eso se llama indentación o indentado.
Bueno, la indentación nos va a dar una mayor legibilidad a nuestro código, va a hacer que sea más fácil de comprender por uno mismo y también por los demás. Ahora vamos a correr el ejemplo y vamos a ver qué es lo que imprime. Bueno, vamos ahora a compilar el ejemplo, le damos a la ruedita, no hay errores, no hay warning, va todo bien y ahora lo que vamos a hacer es correrlo. Nos pide que ingresemos el primer número, vamos a poner 1 por ejemplo, el segundo número 3 y nos dice obviamente que los números son distintos. Vamos a probar ahora el caso en que ingresamos dos números que son iguales. Primer número 2, segundo número 2, los números son iguales. Así debería funcionar el ejemplo, es muy sencillo, es muy tonto, sí, pero bueno, por algún lado hay que empezar. Recuerden que estos códigos fuente van a estar en el link al repositorio en la descripción del video. Ahora vamos a seguir con otro ejemplo. Pará. Antes de que pase con otro ejemplo, tengo que mostrarles cómo se adapta para que los números también puedan tener partes fraccionarias, es decir, que sean números reales. Bueno, eso es muy sencillo. Bastará con que las variables en vez de ser enteras sean float, así pueden contener un número real, y simplemente cuando hagamos el scanf también hay que adaptar el carácter de formato para que podamos tomar correctamente los números reales. Bueno, la comprobación es muy sencilla, se la dejo a ustedes y ahora sí paso al siguiente ejemplo. Bueno, terminado el primer ejemplo, vamos a seguir con el segundo. Vamos a ir complejizando la aplicación de esta estructura. Así que me voy a quedar con este enunciado. Lo voy a dejar por acá. Y nos pide que realicemos un programa en el cual se pide al usuario que ingrese un número entero y después imprime un texto indicando si es positivo, negativo o si es cero. Lo voy a diagramar usando un diagrama de Chapin, así vamos variando un poco. Las técnicas de diagramación que vimos en el video anterior sirven para justamente plantearse una idea, un camino, un recorrido del algoritmo que vamos a luego implementar. Si a ustedes les parece que no es necesario y quieren directamente pasar a programar, también lo pueden hacer. Pero bueno, si uno no tiene esa idea, puede diagramarlo primero para cobrar seguridad. Los problemas que son realmente complejos, diagramar es una necesidad. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a suponer que el número lo cargamos. ¿Sí? Eso lo voy a poner acá. ¿Sí? Cargar num. Vamos a llamar num a nuestro número. Y ahora viene la parte interesante. Voy a agrandar esto un poquito más, adelantándome a lo que va a venir. Yo tengo que saber si el número es positivo, negativo o cero. Pero se darán cuenta que no basta con hacer una sola pregunta, como en el caso anterior donde preguntamos si eran iguales y si no eran iguales ya eran distintos. ¿Por qué? Pues yo pregunto si el número es positivo, si me dice que sí, imprimo que es positivo, pero si me dice que no, puede ser negativo o cero, o sea que tengo que volver a preguntar, ¿es negativo? Si me dice que sí, será negativo y si no, será cero por descarte. Es decir, que tengo que hacer dos preguntas para llegar a esa conclusión. Tengo que anidar, como se llama, a poner una estructura de selección dentro de otra, una estructura en general dentro de otra. Así que vamos a hacer la primera pregunta. La primera pregunta es si, por ejemplo, el número es positivo. Si ese es el caso, bueno, no hay mucho más que hacer. Simplemente bastará con imprimir que el número es positivo. O sea, si esto es verdadero, imprimir num es positivo. Y si no, y ahí viene la parte que se agrega un poquito más de complejidad, no mucha la verdad. Si esto es falso,
tengo que preguntar por una de las dos. Si es negativo o si es cero. No importa cuál, porque la otra la voy a sacar por descarte. Así que, por ejemplo, vamos a preguntar si num es menor que cero. En caso de que sea verdadero, ya sabemos que si num es menor que cero, es negativo y imprimimos num es negativo. Y si es falso, como no era positivo y no era negativo, no le queda otra al pobre num que ser cero. Así que vamos a poner que num es cero. Y con esto se termina la diagramación del ejercicio. Ahora va a haber que pasar esto al lenguaje C, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, arrancamos con la codificación del ejercicio. Recuerden que primero voy a declarar una variable y a tomar el número del teclado. Eso ya es algo que debería estar superado. Le pido al usuario que ingrese un número. Lo tomo con scanf, siempre con el carácter de formato correspondiente, %d porque es entero asignado, y el ampersand antes del nombre de la variable. Listo, esta parte ya está. Ahora viene la parte que habíamos planteado aquí. Tenemos que hacer los dos if anidados. El primer if para ver si es positivo, y en la parte que se ejecuta por la verdadera imprimir que el número es positivo, y en el else anidar el otro if. Así que vamos a hacerlo, vamos a ver cómo es eso en código. If num es mayor que 0, entonces imprimimos, ahora no me voy a olvidar los /n, num es positivo. Else, y acá viene la parte donde anidamos el if, lo podemos poner acá a continuación, es una opción, también lo podemos poner abajo. Yo prefiero ponerlo de esta manera, queda más claro que es un if anidado. Else if num es menor que 0, entonces imprimimos num es negativo. Y si se da el caso que no es ni positivo ni es negativo, entonces no le va a quedar otra que ser 0. Esta parte vamos a ponerle estructura de decisión. Esta estructura es bastante típica, es un if anidado con otro if. Podría haber una cantidad mayor de if también. Fíjense que se evalúa un criterio, si es positivo se cumple, si es negativo se evalúa otro, y así sucesivamente los siguientes criterios se van evaluando por descarte. De esta forma uno podría hacer todos los discernimientos que quisiera según el tipo de problema. Así que ahora lo voy a compilar y lo voy a correr, lo vamos a probar. Bueno, compilamos, perfecto, no hay errores, no hay warnings, y ahora sí lo vamos a correr. Me pide que ingrese un número, voy a ingresar, no sé, el número 4, num es positivo. Lo corro por segunda vez, el número menos 8. Num es negativo. Por último, vamos a probar el caso del 0, así lo probamos exhaustivamente. Num es 0. Bueno, vemos que funciona correctamente. Recuerden que los códigos fuente van a estar disponibles en los links abajo en el repo, pero se recomienda al principio que los copien, porque así los copien, y no literalmente, sino tratando de ir memorizando la sintaxis. ¿Sí? Así van diciendo, a ver, voy a poner los dos if, pero los voy a hacer solo, no voy a mirar
el código que hizo Facundo. Así van incorporando la sintaxis de a poco. Bien, sigamos con otro ejemplo más. Bueno, ya hice el 1 y el 2. Recuerden que les dejo el 3 y el 4 como tarea para ustedes. Es importante que los hagan para que vayan incorporando esto. No basta con verlo. Nadie aprendió a tocar un instrumento viendo un video del músico que más les gusta tocando. No va a pasar. Así que vamos a avanzar con otra serie de ejercicios más. Voy a ir a esta serie. Voy a hacer el ejercicio 6 y el resto se los voy a dejar a ustedes, ¿sí? Este va a ser nuestro último ejemplo con la parte de if y luego vamos a avanzar un poco más con la construcción de criterios lógicos más complejos. Así que me voy a tomar este ejercicio, me lo voy a llevar, vamos a dejarlo por acá. Me pide que haga un programa en el cual se le pide al usuario que ingrese 3 números e imprima cuál es el mayor de los 3 y que supongamos que son distintos. Bien, hasta que sepamos construir condiciones lógicas complejas, vamos a encarar el problema de la siguiente manera. Imagínense que yo puedo hacer las preguntas con el if. Entonces puedo hacer a una comparación a la vez. Puedo comparar, vamos a llamar a los números, acá está la cámara, acá, A, B y C. Entonces puedo comparar A con B, B con C y A con C. Y con esas preguntas tengo que sacar cuál es el más grande de los 3. Puedo empezar por cualquier lugar. Entonces, voy a diagramarlo usando, por ejemplo, el diagrama de Chapin. Vamos a hacer acá la primera parte donde cargo estos números A, B y C. Listo, ya están tomados. Printf, scanf, eso ya lo deberían conocer. Y voy a hacer la primera pregunta. La primera pregunta puede ser cualquiera. ¿Sí? Yo puedo comparar cualquier número con cualquier número. No lo voy a hacer así, lo voy a hacer simétrico. Y vamos a ver qué es lo que sale. ¿Por qué digo cualquier número con cualquier número? Porque, por ejemplo, si yo pregunto que A es mayor que C, o A es mayor que B, para el caso, para que vean que es completamente arbitrario como uno comienza a preguntar, entonces hay dos opciones, que sea verdadero o que sea falso. Y eso va a tener implicancias para mí. Si A es mayor que B, entonces va a resultar que B ya no es el mayor, no me interesa más B. Me interesa ahora comparar A con C, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, voy a comparar a continuación A con C. Voy a borrar esto, no me gusta que quede desprolijo. Ahí está, perfecto. Bueno, voy a preguntar, ¿A es mayor que C? Entonces, si me da que es verdadero, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que A es mayor que B y que A es mayor que C, o sea que A es el más grande de todos los números. Así que imprimimos A es mayor, ¿no? Por ejemplo. El mensaje que más le guste. Ahora, si es falso, A es más grande que B, así que B evidentemente no es el más grande. Y como A no es mayor que C, C tiene que ser mayor que A y mayor que B. Así que directamente imprimimos C es mayor. Bueno, ahora traten de imaginarse cómo sería la segunda pregunta acá, ¿no? Si da falso que A es mayor que B. Yo les invito a que pausen el video un segundo y traten de pensar el contenido de esta estructura de selección de este if que va a ir acá. Y después retoman y chequean a ver si es correcto. Bueno, espero que lo hayan hecho. A ver, si A es mayor que B y eso es falso, significa que B es mayor que A. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar B. O sea, vamos a preguntar si B es mayor que C.
Si eso es verdadero, resulta que B es mayor que A y que B es mayor que C, o sea que B es el mayor de los números. Y si es falso, entonces B era mayor que A, o sea que A no es el mayor, pero como C es más grande que B, porque esto es falso, entonces C va a ser el más grande de los tres números. Bien, y este algoritmo, esta estructura de selección conformada por 3 if, es la que tenemos que escribir en código, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, ya tengo acá mi programa para empezar. Voy a declararme 3 variables para los números que voy a ir ingresando. Esta parte recuerden que ya debería estar bien practicada. Ingresé el número A. Hacemos un scanf. Tomamos el número A. Y lo mismo hacemos con los demás números, ¿sí? El número B. Y el número C. Toda esta parte de carga de los números estaría completa. Lo que voy a hacer ahora es justamente implementar la estructura que tenemos acá, la estructura de selección esta compleja que hemos diagramado. Vamos a preguntar primero por A mayor que B y luego, según el resultado, A mayor que C o B menor que C. B mayor que C, perdón. Así que vamos a eso. Bueno, entonces, primero preguntamos si A es mayor que B. Y si es verdadero eso, volvemos a preguntar si A es mayor que C. En el caso que esto sea verdadero, entonces A es mayor que B y A es mayor que C, lo que vamos a hacer es directamente imprimir que A es el número más grande. Y me olvidé de vuelta los barra n. Me estoy curando de mis obsesiones, eso es bueno. Bueno, ahí está, barra n. A es el mayor, por ejemplo. Vamos a ponerle 2 barra n para que quede separado el resto de la carga de datos. Ahora, si le ponemos else acá, ¿sí? El else este va a formar parte del if que está arriba. Y ahí imprimimos lo siguiente: si A es mayor que B, entonces paso a preguntar A es mayor que C. Si esto es falso, significa que C es mayor que A. Y como A era mayor que B, C es el más grande de los tres. Entonces ahí imprimimos C es el mayor. Como acá cada if tiene una sola sentencia adentro, no es necesario usar llaves para separar los bloques. Pero como algunos tal vez lo encuentren un poco confuso esto, las llaves las pueden poner igual. En este caso las llaves irían acá. ¿Sí? Pondrían una llave acá y la otra llave acá. Y acá iría el segundo else. El else de si A mayor que B es falso. Siempre estas llaves van a determinar qué if va con qué else. Y si no, el else va a estar relacionado con el if inmediatamente anterior. Entonces, else, si A no es mayor que B, es decir que B es mayor, lo que voy a preguntar a continuación es si B es mayor que C. Entonces, si eso se cumple, se va a dar el caso de que B es el mayor. Y si no se cumple,
entonces C va a ser el mayor. Y esta estructura que está acá es la misma que habíamos diagramado en la pizarra hace unos instantes. O sea que si se entendió eso, esa parte, la parte de la diagramación, bastará con que ustedes revisen esta estructura para que les quede claro cómo se llega a codificar ese diagrama que hicimos hace un ratito. Así que ahora lo voy a compilar. Epa, me tira un error. Me dice que espere un punto y coma antes del else. Bueno, al fin un error de compilación. Evidentemente falta este punto y coma de acá. Y después, como dice copiar y pegar, también me falta el de acá. Bien, compilamos. Ahora anda todo perfecto. Y vamos a pasar a correrlo. Bueno, entonces vamos a probar el ejemplo. Vamos a probarlo con una secuencia simple de forma exhaustiva. Hay 3 números, así que hay 6 casos posibles. Vamos a arrancar, por ejemplo, con la secuencia 1, 2, 3. Me dice que C es el mayor, eso es correcto. Vamos a probar con la secuencia 2, 1, 3. También C es el mayor, por más que A y B cambiaron, es correcto. Vamos a probar ahora la secuencia 3, 1, 2, donde me da como resultado que A es el mayor. Vamos bien. Y ahora voy a probar 3, 2, 1. A sigue siendo el mayor. Nos faltan 2 secuencias más en donde B sea el mayor de los 3. Simplemente corremos. Hacemos 1, 3, 2. B es el mayor. Muy bien. Y por último tenemos que hacer 2, 3, 1. B es el mayor. Probamos los 6 casos posibles. Digamos de relaciones de desigualdad, y dieron todos correctos. Por lo tanto, la estructura de selección que diagramamos y codificamos es correcta. Esta parte está terminada. Creo que se da una idea clara de cómo se van interrelacionando diferentes if cuando se utilizan juntos para hacer un procesamiento más complejo. De todas maneras, esto lo vamos a seguir trabajando. Estas estructuras básicas de la programación estructurada se utilizan habitualmente, siempre, así que es un aprendizaje que se va a ir realizando de forma continua. Y lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo construir criterios lógicos más complejos. Habíamos visto hace unos instantes los operadores relacionales que nos permiten construir criterios lógicos, pero nos interesa poder desarrollar criterios lógicos más complejos, que involucren más de una operación relacional, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer uso de las operaciones lógicas o, y no. En inglés se suelen llamar or, and y not. Lo pongo no para hacerme el sofisticado, sino para que cuando ustedes vean bibliografía en inglés las puedan reconocer. Y los símbolos que se suelen utilizar en C, en realidad que tenemos que utilizar porque son los que los desarrolladores del C eligieron para nosotros, son el doble pipe para la O, el doble ampersand para la operación I y el signo de admiración para el no. Vamos a ver cada una de estas operaciones por separado. Vamos a empezar entonces con la operación O, que es la primera que figura acá en las tablas de verdad. La operación O se aplica entre dos proposiciones lógicas que vamos a llamar A y B. La operación O es solo falsa cuando ambas proposiciones son falsas y es verdadera en todo otro caso. ¿Cómo sería un ejemplo de la vida cotidiana con esta operación O? Imaginemos que decimos: vamos a hacer el asado si no llueve o si el quincho es cubierto. Entonces, A sería la proposición si no llueve y B sería la proposición si el quincho es cubierto. Bien argento el ejemplo. Bueno,
Entonces, ¿vamos a hacer el asado si no llueve o si el quincho es cubierto? ¿En qué caso no vamos a hacer el asado? Y bueno, si llueve y si el quincho es al aire libre, o sea, si ambas son falsas, no va a haber asado. ¿Ven? Es este caso de acá. El caso que es más distintivo de esta operación lógica, porque es el único caso falso. En todo otro caso, el asado se va a hacer, porque si no llueve, que sería este caso de acá, y el quincho no es cubierto, o sea, este es falso, lo vamos a hacer igual, porque no llueve. Si llueve, pero el quincho es cubierto, sería este caso de acá, que la primera operación es falsa y la segunda es verdadera, el asado se hace igual. Y si se da el caso que no llueve y además el quincho es cubierto, sería el último caso en que la operación es verdadera, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo funciona lógicamente esta operación. Vamos ahora con la segunda operación lógica que nos interesa, la y o AND. Entonces voy a tomar esta tabla, me lo voy a dejar por acá, y vamos a observar que la operación AND, para ser verdadera, necesita que las proposiciones lógicas A y B sean verdaderas también. En todo otro caso, el resultado de la operación lógica y o AND va a ser falso. Entonces pensemos un ejemplo de la vida cotidiana para ilustrar la situación. Sigamos con el caso del asado. Vamos a preguntarnos que vamos a hacer el asado si viene toda la familia y si hay carbón. No sé, se me acaba de ocurrir. Entonces, la proposición A es si viene toda la familia. Y B, si hay carbón. ¿Cuál es el caso más distintivo de la operación lógica y? El caso que es verdadero, el único caso donde sea que es verdadera. Que en este caso sería que si viene toda la familia, es cierto, y si hay carbón. En este caso, si se cumple A y B, hacemos el asado. Pero basta con que una sola de las dos sea falsa para que cancelemos el asado según la proposición lógica que armamos. Si no viene toda la familia, no lo vamos a hacer el asado, no vamos a gastarnos esa chance, lo dejamos para otro fin de semana. Entonces, ese sería este caso, en que, o uno de estos dos casos, en que, por ejemplo, si no viene toda la familia y no hay carbón, sería este caso. Si no viene toda la familia, pero sí hay carbón, de todas maneras no lo vamos a hacer, sería el segundo caso. Y el tercer caso es, viene toda la familia, pero no hay carbón. No sé, se agotó el carbón en toda la Argentina. Bueno, no lo vamos a hacer el asado. Asado con leña, muy complicado, no sé, habría que ver. Cancelado el asado. Bueno, así funciona la operación lógica AND. Bueno, ahora vamos a abordar la última de las operaciones lógicas, la operación no o not, que es más sencilla porque se aplica a una única proposición lógica, que vamos a llamar A. Implícitamente esto ya estaba incluido en un ejemplo anterior cuando dijimos si no llueve. Eso es una proposición lógica que ya de por sí está negada. Lo podemos pensar así. Si la proposición lógica A es si llueve, entonces la negada es si no llueve. Vemos que si es el caso en que si llueve es falso, no está lloviendo, entonces si no llueve es verdadero. Son mutuamente opuestas. El efecto de la negación es cambiar el valor de verdad de la proposición original. Y si se da el segundo caso en que la original es verdadera, por ejemplo ahora está lloviendo, entonces la proposición negada si no llueve es falsa. Y ese es el efecto que tiene la operación lógica NOT sobre nuestras proposiciones. Bueno, antes de pasar a los ejemplos, vamos a enunciar una característica particular que tiene el lenguaje C cuando uno forma una condición lógica
que está conformado únicamente por una variable o constante. Y se enuncia de la siguiente manera. Si uno enuncia una condición lógica formada solo por una variable o constante, es falsa si la variable o la constante es cero. Y es verdadera si la variable es distinta de cero. Es muy simple de recordar. Distinto de cero, verdadero. Y cero, falso. Entonces vamos a aplicarlo a un ejemplo muy sencillo que aparece acá. Nos pregunta quién imprime este ejemplo. Declara una variable var que vale 10 y pregunta si var. Y uno dice, pero para, acá no hay un mayor, no hay un menor, no hay un igual. ¿Esto compila? ¿Esto va a funcionar? Sí, porque se cumple este caso de construcción de condición lógica que les acabo de enunciar. Lo que yo me tengo que preguntar es, ¿cuál es el valor de var acá? Es 10. Entonces, la variable distinta de 0 es verdadera y se va a imprimir esto que está acá, que es básicamente var igual a 10. Si esto fuera 0, esto no se imprimiría, esto sería falso. Si esto fuera un flotante y sería 2,4, 0,1 menos 3,7, sería también verdadero. Siempre que es distinto de 0 es verdadero y siempre que igual a 0 es falso. Esto al principio desafía un poco la intuición porque alguien quisiera hacer algo como esto. Van a ver que permite sintetizar algunas construcciones de código de una manera más prolija, más elegante, pero por ahora tómenlo como es así, recuérdenlo y aplíquenlo. Entonces ahora sí, pasamos a los ejemplos. La idea sería que ustedes pudieran, antes de que yo les explique cómo es el resultado de cada uno de los ejemplos, pudieran hacerlo por ustedes mismos. Y aunque sea aventurar una respuesta. No importa que sea incorrecta, porque sobre el error también se aprende. Van a agarrar y van a decir, ah, sí, bueno, cuando Facundo lo explique me equivoqué en tal cosa. Y ese error no lo van a cometer más. En cambio, si miran lo que yo les digo de entrada sin preguntarse nada, bueno, no se van a involucrar tanto y no van a aprender tanto. Así que vamos a avanzar con estos ejemplos. Me los voy a copiar. Vamos a ir con el ejemplo A. Lo voy a dejar por acá. Este ejemplo acá, el primero, 1. Fíjense cómo está construida. Hay una operación AND y sabemos que para que la operación AND sea verdadera, tienen que ser verdaderas esta proposición de acá y esta proposición de acá. Y en todo otro caso va a ser falsa. Entonces nos empezamos preguntando qué da como resultado esta proposición lógica acá. No A más 2. Bueno, A más 2 es menos 2 más 2, que es 0. 0 es falso, según lo que vimos antes. Pero falso negado es verdadero, así que esto es verdadero. Y C es mayor que B, y C es 5 y B es 3, así que sí, es verdadero. Por lo tanto, verdadero y verdadero me da que es verdadero y se va a cumplir que este if va a ir por la verdadera. Bien, vamos al segundo caso, este caso de acá, 2. Si A. ¿A cuánto vale? Menos 2. ¿Qué me tengo que preguntar? ¿Es distinto de 0? Y sí es distinto de 0, porque menos 2 es distinto de 0. Así que es verdadero, no hay más que analizar. Finalizado el ejemplo 2. Vamos a hacer el 3. Así vamos en orden de dificultad. B menos A distinto de C. ¿Será o no será? A ver. B menos A es 3 menos 2 es 5. Y C, ¿cuánto vale? 5. ¿5 distinto de 5? Y no. Entonces esta proposición es falsa. Y por último, la operación que está acá es más compleja. Fíjense que hay una AND y una OR. La primera duda que se nos plantea es, ¿y cuál analizo primero? ¿La AND o la OR? Bueno, en
la mayoría de los lenguajes de programación hay lo que se llama un orden de precedencia. Significa que algunos operadores se van a analizar, se van a eh, probar antes que otros, ¿sí? Esto es similar a cuando uno hace esta cuenta. Lo voy a hacer a modo de ejemplo introductorio. Imagínense que yo tengo 2 por 3 más, no sé, 7 por 2. Entonces uno dice, 2 por 3, 6, más 7 por 2, 14, y esto me da 20. Perfecto. Y uno resuelve primero las multiplicaciones y por último la suma. Y hace esto porque ya desde muy chico le enseñaron que el más y el menos separan los términos y hay que resolver primero las potencias, las multiplicaciones, las divisiones y así sucesivamente. Esto es equivalente a decir que el operador de multiplicación tiene precedencia sobre el operador de suma y resta, por ejemplo. En el caso del C, con los operadores lógicos, siempre se va a resolver primero, el NOT, luego se va a resolver el AND y por último la OR. La OR sería como equivalente a la suma que separa los términos, es el último operador que se va a resolver. Bien, sabiendo esto, nos damos cuenta que esto sería equivalente a plantearlo de esta manera. Primero tengo que resolver esta proposición lógica de acá y luego tener que resolver todo el criterio lógico que está expresado. Entonces vamos a ir por partes. Voy a armar estas llavecitas y voy a empezar a resolver este paréntesis de acá. ¿A es mayor que 0? No, es falso. A es menor que 0. Entonces, esto es falso. Ya sabemos que si esta es falsa, todo esto va a ser falso. Pero para que sea completo el ejemplo, voy a resolverlo también. B es 3, sí. Pero de todas maneras, verdadero y falso da falso. Acá sabemos que esto es falso, pero esto no alcanza para definir el resultado de toda la operación OR, porque va a depender justamente de este miembro de acá. ¿C es mayor que 3? Sí, porque 5 es mayor que 3. Así que esto es verdadero. Con lo cual, operación OR, uno de las proposiciones que la forman es verdadera, entonces este ejemplo va a dar verdadero. Luego vamos a ir viendo sobre la práctica en qué casos es justamente de interés para nosotros armar proposiciones lógicas más complejas. Esto lo vamos a ir trabajando con ejercicios como el resto de las estructuras que vimos. Bien, por último vamos a hacer un ejemplo para consolidar toda esta parte que vimos de los criterios lógicos con los operadores y, o y no que acabamos de ver. Y yo voy a dejar como ejercicio para ustedes los restantes, ¿sí? Es importante que los hagan los ejercicios para consolidar bien todo lo que vimos. Yo voy a hacer este programa del triángulo. Me lo voy a llevar a la nueva página. Lo acomodo y lo leemos, ¿sí? Nos pregunta, realice un programa en el cual se pide al usuario que ingrese las longitudes de los lados de un triángulo. Indique si el triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. Recordemos que esta clasificación significa lo siguiente. Equilátero, los tres lados son iguales. Isósceles significa que tiene dos lados iguales y uno distinto. Y escaleno, que los tres lados son distintos. Entonces, si yo tengo un triángulo ABC, para diagramar este ejercicio, voy a empezar cargando los lados del triángulo. Eso ya lo vimos. Si ustedes no quieren hacer la parte de diagramación, les parece algo demasiado obvio, pueden pasar directamente a la codificación del ejemplo. Pero les recomiendo que
al menos en estos primeros ejercicios, vean esta parte y puedan sacar sus propias conclusiones. Vamos a comenzar cargando los lados. Voy a usar un diagrama de Chapin como paso previo a la codificación. Y luego voy a preguntar algo, ahora vamos a ver qué, para poder discernir si estamos en el caso que el triángulo es escaleno, isósceles o equilátero. Bueno, tal vez la pregunta más obvia al principio es preguntar para llegar a la conclusión de si es equilátero. Entonces voy a preguntar si A es igual a B y además B es igual a C. Si A es igual a B y B es igual a C, sabemos por propiedad transitiva que C es igual a. No hace falta preguntar que C es igual a. Entonces, en este caso, directamente imprimimos el triángulo es equilátero. Tiene los tres lados iguales. Ahora, si es falso, quedan dos opciones, que el triángulo sea isósceles o que sea escaleno. Yo puedo preguntar por cualquiera de las dos y sacar, digamos, la otra opción por descarte. Entonces voy a preguntar para saber si es escaleno. Para saber si es escaleno tengo que asegurarme que los tres lados sean distintos entre sí. Entonces la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. A es distinto de B y B es distinto de C, pero además A es distinto de C. ¿Por qué? Porque si no hago esta última pregunta, podría ser que A sea distinto de B, B sea distinto de C, pero A y C sean iguales, y ahí sería isósceles. Con esto yo lo que estoy preguntando es si el triángulo es escaleno. Si es verdadero, imprimo el triángulo es escaleno. Y si no, obviamente no le va a quedar otra, porque la clasificación esta es exhaustiva, es decir, el triángulo tiene que caer en alguna de esas categorías. El triángulo va a ser isósceles. Y acá vemos un caso en el cual si yo no me hubiese aprovechado de los operadores lógicos que tiene el C, se me hubiese complicado muchísimo formular esta estructura de decisión. Así que vamos a pasar ahora a convertir este diagrama en un código de C y a comprobar que funcione correctamente. Bueno, ya tengo acá mi esqueleto de programa listo. Voy a empezar, como vimos recién en la diagramación, por hacer la carga de los datos. Voy a necesitar tres variables. Vamos a usar variables float para que los lados puedan tener dimensiones en números reales. Y vamos a pedirle al usuario que ingrese los lados. Ingrese primer lado. Tenemos que usar %f porque son variables flotantes. Luego segundo lado y tercer lado. Bueno, en esta parte entonces ya realizamos la carga de los lados. Y ahora tenemos que armar la estructura de decisión para concluir si el triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. Así que la vamos a armar en base al algoritmo que ya planteamos, ¿sí? Una vez que uno diagrama es simplemente pasar ese esquema conceptual a un código concreto, en este caso en C. Podría ser otro lenguaje, pero nosotros aprendemos C. Así que arranquemos. El primer if, nosotros nos preguntamos si A era igual a B y además B era igual a C. Y si esto era verdadero,
imprimíamos directamente el triángulo. Me olvidé los barra n. Ajá, bien. Esto significa que mis obsesiones se están curando a una señal muy beneficiosa para todos. El triángulo es triángulo es equilátero. Perfecto. Si no, resulta que el triángulo no es equilátero, pero dijimos que puede ser isósceles o escaleno. Entonces, yo preguntaba por si los lados son distintos entre sí, con lo cual voy a preguntar de una manera encubierta si el triángulo es escaleno y sacar isósceles por descarte. Bien, entonces la pregunta es si A es distinto de B y B es distinto de C y A es distinto de C, entonces resultará que el triángulo es escaleno. Y si no, resultará que el triángulo es isósceles por descarte. Bien, si uno no hubiese contado con estos operadores lógicos, la AND, por ejemplo, en este ejemplo, para la redundancia, entonces esto sería mucho más complicado de armar, requeriría una cantidad enorme de if y else, que sería muy difícil de leer después y muy trabajoso. Entonces, acá en esta estructura ya resolvemos el problema. Recuerden que en este caso los if no llevan llaves porque hay una sola sentencia dentro del if siguiente. Y esta estructura de if anidados o if escalonados es la misma que vimos en los ejemplos anteriores. Así que a continuación voy a compilar el ejemplo. Compiló sin errores ni warnings y ahora lo voy a correr y lo vamos a probar en diferentes casos. Bueno, vamos a correr entonces el ejemplo. Nos pregunta que ingresamos el primer lado. Vamos a probar primero el caso de un triángulo equilátero. Vamos a poner los lados iguales. El triángulo es equilátero. Perfecto, como tiene que ser. Vamos a probar el segundo caso que sea escaleno. Vamos a poner 1, 2, 3. Es escaleno. Y vamos a probar que sea isósceles. 1, 2, 1. El triángulo es isósceles. Probamos de una forma un poco trivial los tres casos. Evidentemente hay más casos. Podríamos probar, por ejemplo, en el caso que es isósceles, que sean iguales el primero y el segundo y el tercero distinto, ir variando para que sea más exhaustiva la prueba. Pero a priori vemos que el programa funciona. Recuerden que estos códigos van a estar para su descarga en los links en la descripción del video. Vamos entrando en la recta final de este video. Vamos a ver otra estructura de selección que tiene el C, que es el switch case. Es un salto condicional con algunas características particulares. No se dejen confundir con esto que parece algo complejo de entender. Vamos a ver que no es tan grave. Es más fácil usarlo que explicarlo. Pero por algún lado hay que empezar. Así que voy a empezar describiendo cómo es esta estructura. El switch, recuerden que en celeste van a estar las palabras reservadas, las palabras que forman parte del lenguaje. Y esto que está así entre estos corchetes triangulares, signos de menor y mayor, como lo quieran ver, son bloques que vamos a reemplazar. Por ejemplo, acá lo que se quiere significar es que se pone switch. Acá en esta sección de acá se coloca una variable entera, el nombre de una variable entera. Es importante que sea así, es decir, un char o un int. Y luego se arma un listado de case. Estos case, acá se pone un valor fijo, una constante. Y en el caso de que la variable entera, su valor coincida con el valor que indica el case, se va a ejecutar ese bloque que está allí. El bloque, acá se pueden poner todas las líneas que uno desee y el bloque que se corta con la sentencia break.
Lo mismo se puede poner 2 case, 3 case, la cantidad que uno desee. Y por último, se cierra con un bloque que se llama default, que es el bloque que se va a ejecutar si ninguno de los case resulta verdadero. La forma equivalente de ver esto en diagramación de flujo es la siguiente. Se comienza preguntando por el primer caso. Si var tiene un valor igual a valor 0, se ejecuta el bloque A. Si no, se va a analizar el segundo case. Si var es igual a valor 1, se ejecuta el bloque B y así sucesivamente. Y en caso de que no haya más case y ninguno sea verdadero, o ninguno sea verdadero, entonces se va a ejecutar el bloque que está por default. Vamos a ver un ejemplo. Acá les voy a mostrar un programa en el cual uno puede calcular áreas de diferentes figuras geométricas. Me define una variable entera que se llama cell y dos variables flotantes a y b. Y le pregunto al usuario, ingrese la figura cuyo área desea calcular. 0 para círculo, 1 para cuadrado, 2 para rectángulo. Y tomo ese valor en la variable entera cell. Como se imaginarán, esta variable entera me va a servir como la variable que va a evaluar el switch. Entonces recuerden, 0 círculo, 1 cuadrado, 2 rectángulo. Entonces, primer caso, si pusieron 0, tengo que evaluar el área de un círculo. Entonces, case 0, ingrese el radio del círculo, tomo el radio del círculo en A, imprimo el área del círculo es %f 3,14 por el radio al cuadrado. Salvo, evalúo si es el caso 1. El caso 1 era cuadrado. Entonces, si es un cuadrado, pregunto, ingrese el lado del cuadrado, lo tomo en A, el área del cuadrado es A al cuadrado, A por A. Si no, ingrese lados del rectángulo, ¿sí? El área del rectángulo es, y voy a tomar los dos lados con el scanf y voy a imprimir A por B, base por altura. Si no es ninguno de los casos anteriores, entonces va a imprimir la opción ingresada es correcta y va a terminar este bloque. Espero que haya quedado claro al menos la sintaxis o un caso de aplicación con este ejemplo, y lo que vamos a hacer a continuación es hacer algún ejemplo para fijar esta nueva estructura de selección, que es la última que vamos a ver en este video. Estos son los ejercicios que les propongo. Yo voy a hacer de manera similar a como hicimos antes uno de los ejercicios. Le voy a dejar los otros dos como práctica para que lo hagan ustedes, para que puedan incorporar esta estructura del switch, ir memorizando la sintaxis, haciéndose amigos de la sintaxis. Voy a hacer este ejercicio que está acá. Realice un programa que dé al usuario la posibilidad de realizar 4 operaciones: suma, resta, multiplicación y división de acuerdo a una opción numérica, y luego solicite los operandos y dé el resultado. Básicamente es como una calculadora, ¿sí?, que vamos a implementar. En este caso no voy a diagramar, me parece que es lo suficientemente sencillo como para pasar directamente a la aplicación de la estructura switch, y vamos a ir viendo sobre el código cómo se opera con el switch. Bueno, vamos a pasar directamente al CodeBlocks, a codificar nuestro ejercicio. Tenemos que armar este menú donde le preguntamos al usuario qué operación desea realizar, tomar esa opción por teclado y luego efectuarla. Entonces voy a empezar definiendo las variables que necesito. Si esto no les resulta obvio al principio, pueden arrancar con el ejercicio y a medida que necesitan las variables ir declarándolas. Yo ya sé que voy a necesitar dos variables para los operandos. La voy a llamar op1 y op2. Van a ser flotantes, y una variable para armar el menú, una variable entera. Acuérdense que el switch siempre se usa con variables enteras. Entonces le voy a preguntar al usuario que ingrese la operación que desea realizar. Y la operación que desea realizar podrá ser
0 para la suma. Vamos a poner 1 para la resta. Vamos a poner 2 para la multiplicación. Y 3 para la división. Y por último vamos a poner que ingrese el valor, ingrese la opción deseada o algo así. Bueno, con esto ya el usuario está advertido, así que vamos a cargar el valor de la variable. Bueno, ahí, que es cell, ¿sí? Recuerden poner el ampersand siempre antes del nombre de la variable en el scanf. Con este bloque que está acá, ya tenemos listo la carga de la opción deseada. Y a continuación vamos a armar la estructura de decisión y vamos a resolver el problema. ¿Sí? Vamos a armar el menú. El menú se arma de la siguiente manera. Voy a usar un switch. Voy a usar como variable seleccionada cell. Y el switch va a tener 4 casos. Suma, resta, multiplicación y división. Sería así. Case 0. Recuerden que siempre va una constante luego del case. Y estamos en el caso de la suma. Entonces vamos a imprimir por ejemplo lo siguiente: se realizará la operación suma. Y luego vamos a pedirle al usuario que ingrese los sumandos, ¿sí? Ingrese el primer sumando, el segundo sumando. Y vamos a poner los scanf correspondientes para cargarlos en los operadores que ya habíamos declarado. %f op1 se llamaban los operadores y op2. O sea, ya tenemos cargados los operadores, así que ahora vamos a simplemente imprimir el resultado de la suma. El resultado de tanto más tanto es tanto. Y ponemos en la lista de las variables op1, op2 y el tercero es la suma directamente de op1 y op2. Fíjense que no estoy declarando otra variable, no hace falta. Para los fines del ejercicio basta con que imprima la suma y listo. Este es el primer caso, pero lo podemos utilizar para como modelo, como patrón para el resto de los casos. Bastará con copiar, pegar. El segundo caso sería la resta. Recuerden que cuando termine un caso hay que cortarlo con la palabra reservada break. Con break se termina el caso 0 y arrancaría el caso 1. Así que vamos a armar el caso 1. Se realizará la operación diferencia, la operación resta. La resta, el primer operador de la resta se llama minuendo y el otro se llama sustraendo. Lo podemos poner de esa manera. De paso recordamos esto que fue, no sé, en cuarto grado la última vez que lo vimos. El minuendo y el sustraendo, y el resultado de ta 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 menos ta 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 es ta 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 ta. Y es simplemente cambiar este signo de acá y va a ser la resta. Perfecto. Agregamos el break y copiamos
el ejemplo. Bueno, no me gustó cómo lo pegó. Vamos de vuelta. Ahí está. Vamos con el caso 2, que es la multiplicación. Se realizará la operación multiplicación. Ingrese el primer factor. Ingrese el segundo factor. Y el resultado de ta por ta. Vamos a poner unos espacios acá porque parece que va a quedar más prolijo. Ya la obsesión está volviendo. Bien. Significa que voy a ser un buen programador. Bueno, op1 por op2. Y el último caso, cuestión de modificar el ejemplo, se realizará la operación división. Ingrese el cociente y luego ingrese el divisor. El resultado de la operación división es ahí. Ahí está. Bueno, nos faltaría el default. El default, recuerden que es el caso que se ejecutará si ninguno de los casos anteriores es verdadero. En el caso de que se llegue a este default en este ejercicio, significa que la persona ingresó una opción que no es ninguna de las que les pedimos que ingrese. Así que simplemente, como no nos dicen qué hacer, le avisamos que eso se dio de esa manera y cerramos el programa. Entonces ponemos la opción ingresada no existe. Y con eso ya tenemos el código de nuestro programa. El último break lo podemos poner simplemente por completitud. Nos queda el código de nuestro programa armado con un switch. Si uno esto en vez de hacerlo con un switch lo hiciera con un if, tendría que usar varios if y quedaría una estructura más difícil de leer, menos comprensible. Con lo cual hay casos en que el switch nos viene muy bien. Así que bueno, ahora vamos a pasar a compilar el programa y a correrlo para verificar que funcione correctamente. Bueno, compilamos, nos dan algunos errores, nos dice undeclared op2, porque nos falta acá el guión bajo, y ahora sí, está todo perfecto. Errores, 0 warnings, estamos listos para avanzar. Entonces, corremos. Nos pide ingrese la operación que desea realizar. Vamos a elegir, en este caso, la operación suma. Se realizará la operación suma. Ingrese el primer sumando, 1. El segundo sumando, 2. El resultado de 1 más 2 es 3. Bueno, vemos que nos aparecen todos estos ceros después del punto. Eso lo podríamos limitar. Le voy a mostrar ahora cómo se hace eso, para que nos quede un poco más prolijo. Bastará simplemente con donde está el punto F poner punto 2F. Y de esa manera vamos a evitar que nos aparezcan todos esos ceros que son bastante feos en el momento de expresar el resultado. Bueno, podría buscar y reemplazar, pero no sería tan divertido en un día de lluvia como hoy que hacerlo completamente a mano. Me lo pongo como penitencia por haberme olvidado el guión bajo en la variable. Bueno, ahí va. Corro. Ahí está. Bien, ingrese la opción deseada. Vamos a elegir ahora resta. La operación resta, vamos a restar 3,7. Me da 3 menos 7 es igual a menos 4. Fíjense que los ceros se achicaron a 2, por eso punto 2, porque con eso limitamos la cantidad de ceros que se muestran después del punto.
funcionó bien la resta. Vamos a correr ahora y probar la multiplicación. Vamos a multiplicar, no sé, menos 2 por 3. Menos 2 por 3 es menos 6. Perfecto. No esperábamos menos. Y ahora vamos a dividir, no sé, 6. Claro, me equivoqué. Pero bueno, me sirvió para probar que funciona bien el default. La opción ingresada no existe. Vamos ahora sí con la división. Probamos 3. 6 dividido 4 me da 1,5, que es correcto. Y con esto comprobamos los 4 casos del ejemplo y vemos que el programa que construimos usando la estructura de selección switch funciona correctamente. Bueno, dado ya el ejercicio con switch, lo que vamos a hacer ahora es los voy a invitar a que hagan los dos ejercicios que restan ahí y que hagan un balance de lo que vieron durante el video, puedan reflexionar sobre los diferentes contenidos que fuimos exponiendo. La verdad es que es bastante información y por eso hay que ir mechando con práctica, con algún ejercicio, con algo que nos permita bajar toda esa información a algo concreto e incorporarlo, ¿sí? Es muy importante recalcar que uno aprende a programar programando. No puede aprender a programar viendo a otro programar, de la misma manera que por más que yo vea a un maestro pianista tocar el piano hasta que me desmaye las horas que quiera, no voy a aprender a tocar el piano por eso. Con lo cual, no vean el video pasivamente, no digan, ah, sí, claro, obvio, lo que hace Facundo es así. No, háganlo ustedes, practiquen, prueben, ejerciten y así van a ir aprendiendo a incorporar todo lo que vimos. Bueno, me despido de ustedes por este video, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima.